Ah, en esta mañana quiero hablar acerca de un tema que yo creo que es imprescindible para la vida de todos nosotros. La justicia de Dios versus la justicia del hombre. Y vamos a verlo en la palabra del Señor que es bastante distinto, aunque no tendría que ser así, pero en la realidad, hermanos, la justicia de Dios es muy diferente a lo que el ser humano intenta plasmar en la sociedad, ¿verdad? La justicia que vemos en la actualidad en la sociedad es muy distinta a la justicia de Dios. Y vamos a ir al Deuteronomio capítulo número 32, está en su pantalla. Deuteronomio 32, versículo número 4. Mira cómo dice la Biblia acá. Dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Qué duro, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Esta última parte del versículo 5, ¿no? Dice que Él es la roca, hermanos. Él es la roca. Dice que toda su obra, ¿cómo es? Es perfecta. De hecho, la Biblia dice en Eclesiastés 3:11, si mal no recuerdo, que dice que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo perfecto, hermano. De hecho, dice la Biblia que lo creó para que viviera eternamente. O sea, nuestro corazón, hermanos, fue creado por Dios para que latiera por toda la eternidad. Mira qué tremendo, qué asombroso. El ser humano en la actualidad tiene problemas de todo, ¿no? Hoy día, pues, parecemos, ¿no? Como cuando cambian una pieza de una máquina, de un auto, ¿no? Hoy día, pues, se cambia pues, prácticamente casi todo, podríamos decir, ¿no? Se cambian corazones, yo no sé, riñones, creo, hígado, de todo se cambia hoy día, ¿no? Pero no era el plan de Dios ese, hermano. No era el plan, hermanos, que nosotros pudiéramos recibir refacciones, por así decirlo, ¿no? El plan de Dios, hermanos, es de que el ser humano, todos sus órganos pudieran vivir sanamente por toda la eternidad, dice Eclesiastés 3:11. Dice, su obra es perfecta, porque todos sus caminos, ¿cómo son? Son rectos. Los caminos de Dios son rectos. Dice la Biblia, dice que Él es Dios de verdad. O sea, en Él no encontramos mentiras, no encontramos medias verdades. Él es Dios de verdad. Dice que no hay ninguna iniquidad en Él. ¿Qué le parece? No hay ninguna iniquidad en Dios, no hay ninguna maldad en Dios. Él es justo y Él es recto. Dice, la corrupción no es de Dios. ¿De quién es entonces? Dice la Biblia aquí en el versículo número 5, de sus hijos, es la mancha. No es de Dios. Dios es extremadamente justo y recto. De sus hijos, una generación que se levantó, una generación torcida, una generación perversa. Cuando observamos, hermanos, los atributos de Dios, no dejamos de quedarnos boca abiertas, ¿no? Cuando observamos, por ejemplo, el atributo de Dios de la omnisciencia, por ejemplo. Dice la Biblia que Dios es omnisciente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios lo conoce todo, aún antes de lo que un pensamiento, una motivación que pueda venir a nuestra mente, a nuestros corazones. Dice la Biblia que Dios la conoce con anticipación. De hecho, la Biblia nos dice, cuando habla de Dios como el Olam, el Dios de los tiempos. Para Dios está el pasado, está el presente y está el futuro delante de Él. O sea, Él mira todos los tiempos. Él sabe lo que nos conviene hacer porque Él está mirando nuestro futuro. ¿Entiendes? Para nosotros es difícil entender esto porque nuestra mente natural no logra captar cómo es posible que una persona
pueda saber el futuro. Bueno, pues la Biblia dice que Dios lo sabe. Por eso es que Dios a veces permite cierto tipo de circunstancias en nuestra vida, porque Él sabe lo que nos conviene para el futuro, puesto que Él está mirando el futuro. Y a veces cuando nosotros vivimos situaciones difíciles en la actualidad, algunas personas, hermanos, le atribuyen maldad a Dios. ¿Por qué permite que esta maldad llegue a mi vida? Y la Biblia dice que no hay maldad en Él. Dice que Él es justo y Él es recto. Cuando observamos, por ejemplo, otros atributos de Dios como la omnisciencia, todo lo sabe, todo lo conoce. Dice que Él es omnipresente, Él está en todos los lugares. ¿Cómo es posible que Dios esté en todos los lugares? Bueno, la Biblia dice que sí. Dios está aquí con nosotros, Dios está allá con aquellos hermanitos en África, Dios está en todos lugares, en todas partes del mundo, en México, en Honduras, en todas partes del mundo está. Nuestra mente natural tal vez nos cuesta entender esto, porque nosotros solamente podemos estar en un solo lugar a la vez. Pero Dios puede estar en todos los lugares, puesto que Él es todopoderoso. Y así sucesivamente, hermanos, cuando podemos mirar cada atributo de Dios, nos sorprendemos, nos podemos quedar boca abierta. Y cada uno de ellos, hermanos, causa en nosotros la admiración. Causa de nosotros una gran admiración, un gran asombro de lo maravilloso que es Dios. Pero cuando observamos, hermanos, la justicia de Dios, la tenemos que ver con otros ojos totalmente distintos. La justicia de Dios, hermanos, es algo que está en Él, es algo natural en Dios. No es algo que está fuera de Él, es algo natural. Porque dice, todos sus caminos son rectitud. Por ejemplo, cuando observamos Salmo 89:14, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Para ponerlo en otras palabras, Dios cimentó, Dios levantó donde iba a crear su trono. Dios puso el cimiento, hermanos, de justicia y juicio sobre su trono. De ahí, hermanos, nosotros podemos entonces pensar, deducir que cada acción de Dios va a ser conforme a su justicia y a su juicio, que son todos verdad y equitativo. Dice, misericordia y verdad van delante de tu trono, de tu rostro. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando nosotros pensamos en los seres humanos, cuando alguien podría decir, bueno, tal persona es justo, realmente nosotros cuando comparamos esto y comparamos la justicia de Dios, son totalmente distintas, hermanos. En el Salmo 145:17 dice la Biblia, justo es Jehová en todos sus caminos. Justo es Dios. O sea, no podemos encontrar iniquidad en Dios, no podemos encontrar injusticia en Dios. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos, en todos sus caminos. Y misericordioso en todas sus obras. No sé, tal vez si usted ha notado que justicia y misericordia están siempre relacionados. O sea, el término de justicia de Dios, hermanos, lo que equivale es de que Dios pagará a cada uno, dice la Biblia, conforme a sus obras, conforme a lo que nosotros hacemos. Nosotros posiblemente, tal vez cuando alguien nos hace algo bueno, lo pudiéramos premiar de cierta manera. Y cuando alguien hace malo, nosotros podemos actuar de cierta manera en venganza, no así Dios. No, Dios no es así. Aunque Dios está llamado a poner, a pagar conforme a lo que está en su palabra, siempre la misericordia de Dios va a ir al lado de un juicio. Siempre la misericordia de Dios va a ir al lado de un juicio. Por eso es que la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. Y dice que Dios es nuestro Padre y Él dice que nos castiga cuando hacemos algo malo, porque nos ama. O sea, el amor, el castigo va del lado del amor. ¿Lo ve?
va del lado del amor. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice la Biblia en el Salmo 11, versículo número 7, dice, porque Jehová es justo. Jehová es justo y ama la justicia. O sea, Dios es inclinado a hacer lo justo, es inclinado a hacer justicia. El hombre es vengativo, pero el Dios no, dice, el hombre recto mirará su rostro, no cualquiera, el hombre recto podrá ver su rostro. Y en el Salmo 45, 7, mire cómo dice la Biblia, dice, has amado la justicia, hablando del Hijo, y aborrecido la maldad. Has amado la justicia, amar lo que es justo, amar lo que es equitativo, hermanos, amar lo que es verdadero, lo justo, lo amable. Eso es algo que viene del mismo corazón de Dios para la vida de cada cristiano. Y debemos de inclinarnos hacia lo que es justo, como Dios ve las cosas justas desde el punto de vista de Dios. Dice, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. La alegría es un resumen, o sea, es un resultado de practicar la justicia. Es un resultado de practicar la justicia. Job hace un análisis, hermano, de lo que es la justicia de Dios. Dice, sí, por cierto, Dios no hará injusticia, dice Job. Dios no hará injusticia. Dice, y el omnipotente no pervertirá el derecho. No sé, tal vez si usted se habrá dado cuenta alguna vez de algo injusto que ha sucedido. ¿Habrán policías corruptos? Bueno, en Latinoamérica. Bueno, y aquí también, en todas partes. El corazón del ser humano es lo mismo, ¿no? En cualquier parte. ¿Habrán jueces corruptos? En una organización mundial hizo un análisis acerca de los países más corruptos en el mundo. Sucedió, hermanos, que Latinoamérica forma en el primer lugar de países corruptos. Y África. Imaginen qué tremendo. Qué clase de famita la que tenemos, hermano. Es natural en la sociedad latinoamericana, ¿sí o no? Yo en cierta ocasión, cuando fui a Honduras, y en Guatemala también lo he mirado. Usted sabe los CDs, ¿no? Hoy día se venden todavía CDs de música. Ya no. Se venden todavía. Y de películas, ¿no? CD de películas. Yo creo que se ha de vender todavía. Uno caminaba por las calles, en las aceras de cualquier país de Latinoamérica, hermano. Y usted va a ver copias de películas. Copias de música. Y después nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué el gobernador, por qué el diputado, por qué el presidente es corrupto? Pero es que nosotros fomentamos, hermano, este tipo de cosas. En Latinoamérica, hermano, ¿qué es lo que sucede cuando un policía para a alguien que se lleva la luz o que dobló una esquina que no hizo el alto respectivo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando se acerca el policía? Latinoamérica, hermano, la persona le da la licencia y le da un billete. 100 quetzales. 100 quetzales, hermano. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos y después nos quejamos de que nuestros gobernantes son insanos, son unos depravados, son unos corruptos. Y es que la sociedad de abajo, hermano, lo promueve. Si alguien se lleva una luz roja, hermano, tiene que pagar las consecuencias de ello. Si alguien dobla en un alto, hermano, donde no tenía que ser el alto y no lo hizo, tiene que pagar las consecuencias de esta situación. Es un pecado. Pero nosotros los latinoamericanos, hermanos, tenemos este problema. Hay dos aspectos de la justicia en el ser humano, hermano. La que rige la conducta del ser humano. La moral y lo ético o lo legal. Lo moral tiene que ver, hermanos, si alguien defrauda a una persona, hermano, el más alto concepto de justicia en el ser humano, hermanos, cuando alguien agravia a otra persona, que una persona perdone, porque eso se iguala, se asemeja a Dios.
El perdón es algo, hermanos, tan alto, tan especial, que Dios lo ve tan especial, hermanos, en la vida de un ser humano, que cuando alguien lo practica, hermanos, es algo asombroso, es algo que dignifica al ser humano. Lo moral, lo ético, lo legal, hermanos, es cuando una persona tal vez le hacen algo malo. Y hay cristianos que dicen, no, yo le voy a dejar la venganza a Dios. Puedes hacer eso, pero también podemos echar mano de las leyes humanas. No, porque yo soy cristiano. ¿Y quién te ha dicho a ti que echar mano de las leyes es algo pecado? No es pecado, hermanos. No es pecado. Es algo que legal, es algo ético, es algo que podemos hacerlo, echar mano de las leyes humanas. O sea, no podemos ser vengativos, eso sí. No podemos tomar nuestra venganza en nuestras manos y decir, me hiciste esto y yo te voy a hacer lo otro. No, porque la Biblia dice, mía es la venganza, dice Dios, yo pagaré. ¿Cuántas veces en nuestras sociedades, hermanos, encontramos jueces corruptos, por ejemplo, jueces que se venden? Jueces, hermanos, que tal vez ganan, que tienen más dinero, hermanos. En Latinoamérica, hermanos, cuando meten a una persona a la cárcel, vemos que al que no tiene dinero va a la cárcel porque compran abogados, jueces y de todo. Y al rico, ¿verdad? Es el que sale libre y el pobre es el que se queda en la cárcel. ¿Cuántas personas, hermanos, están en la cárcel en Latinoamérica? Tal vez por haber robado algo para darle de comer a sus hijos. Y políticos corruptos, hermanos, que han robado millones de dólares, han defraudado, están libres. ¿Verdad? En todas partes de Latinoamérica. Jueces corruptos, políticos corruptos, que hacen leyes a favor de los más ricos. Y hacen a un lado a los pobres. Gente inocente que está en la cárcel, hermanos. Porque abogados y jueces corruptos, hermanos, defendiendo a alguien que tiene mucho dinero, pusieron en la cárcel porque alguien tenía que pagar, ¿no? Pusieron en la cárcel a un inocente. ¿Cuándo fue que salió? Hace unos meses atrás. Salió por un programa que le dan oportunidad a la gente que canta. Que le dan, no sé, parece ser que le dan dinero después si sale ganador, ¿no? Un hombre que cumplió 37 años en la cárcel, hermano. Mataron a alguien y él estaba en su casa. Y la policía lo fue a traer a la casa, pero él dice, yo no he salido de ningún lugar. Dice que alguien tiene que pagar porque mataron a aquel allá a 25 millas de acá, pero alguien tiene que pagar y te encontramos a ti. 37 años en la cárcel. Cuando llegó a los 37 años, hermanos, una organización que está en los Estados Unidos acá descubrió que él era inocente. Y han dicho cuántas personas pueden estar en las cárceles siendo inocentes, hermanos. ¿Cuántas personas pudieran estar en la cárcel siendo inocentes? Y después de 37 años, lo único que llegaron a la cárcel, a la celda de él, y le dijeron, lo sentimos, nos equivocamos. Lo sentimos, nos equivocamos. Después de 37 años. Le han robado toda su vida, hermanos. Gente corrupta en las cárceles, hermanos. Al pobre, al que no tiene nada, hermanos, viviendo dentro de la cárcel en una situación peor que animales. Y gente que tiene dinero, hermanos, está en cárceles que no parecen cárceles, parecen hoteles de 5 estrellas. Mujeres abandonadas con hijos. Compramos a las autoridades, a diputados, policías. La Biblia dice en Eclesiastés 3:16, dice, vi más debajo del sol. O sea, está diciendo el sabio, ¿no? En toda la tierra. En lugar de juicio había impiedad. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. Vi debajo del sol, o sea, está refiriéndose a toda la tierra, ¿no? En lugar de juicio, allí impiedad.
y en lugar de la justicia, iniquidad. Mire, Dios escogió a Israel, hermano. Dios lo escogió a Israel no por ser una nación, hermano, mejor que las otras naciones. Dios escogió a Israel porque Él lo quiso. Él quiso escogerlo. Ahí vemos la soberanía de Dios. Dios escogió a Israel. Pero cuando Dios escoge a Israel, hermanos, le da cierto tipo de mandatos, de ordenanzas. Y le dice en Éxodo 23, versículo número 6 al 8, le dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. No pervertirás, en otras palabras, no vas a favorecer al más pudiente, al que tiene más dinero, y al pobre lo vas a hundir. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice Dios. Yo no justificaré, dice Dios, al impío. Aquí en este mundo, hermanos, la gente se puede esconder detrás de su dinero, detrás de su poder, de sus cosas, pillerías, ¿no? Pero delante de Dios nadie se va a justificar, hermano. Estamos viviendo en un mundo, hermanos, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le están llamando bueno. Dice el versículo número 8: no recibirás presente, le está diciendo a los jueces de Israel. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven. ¿No es así? Le dicen tal vez a un diputado: oye, quiero que hagas una ley porque para hacer, tú sabes, unos parques allá, esta tierra. Y viene el diputado y hace sus pillerías, sus leyes para favorecer al otro, ¿no? No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras del justo. Ahora, Dios, hermanos, es necesario que nosotros entendamos que Dios es incorruptible. A Dios no se le puede comprar. Dios odia la corrupción. En Deuteronomio capítulo número 10 en adelante, Él le dice a la nación de Israel, a los jueces, a las autoridades de Israel, le dice a las cabezas: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. El temor nos hace vivir afuera de la corrupción, afuera de hacer tonterías, ¿no? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando le estamos sirviendo a Dios, hermano, cuando estamos cerca de Dios, vamos a evitar de hacer tonterías, de aceptar cosas tontas. Por ejemplo, ¿será justo que tal vez una persona se pervierta tomando cerveza en vez de estar sobrio? ¿Será justo eso delante de Dios? Bueno, la Biblia dice que no, que eso no es justo. Es perversión. ¿Será justo, por ejemplo, que nosotros dejemos de buscar de Dios? No, eso no es justo, es algo tonto. Dice que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Hermanos, cada persona, hermanos, que busca a Dios, Dios lo prospera. Cada nación que ha buscado a Dios, Dios la ha prosperado. Pero cada nación que se ha apartado de los caminos de Dios, se ha hundido en su propio pecado. De hecho, vivimos en ese tiempo hoy día. Naciones como la que estamos hoy día, que han sido prosperadas por Dios, cuando se han apartado, se han hundido, ¿verdad? Dice el versículo número 14: he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia, pues de ellos, después de ellos, a vosotros dentro de todos los pueblos, como en este día. Ahora mire cómo sigue diciendo el versículo 16 y 17: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, no seamos duros de entendimiento. Esta es la cerviz. No seamos duros, dice la Biblia, de entendimiento.
¿Cuántas personas, hermanos, han escuchado la prédica, una palabra de Dios, que Dios le dice, acércate a mí, yo quiero bendecirte? Y las personas son duras de corazón. Dice la Biblia, no endurezcáis vuestro servicio. Verso 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué es cohecho? Mordida. En lenguaje popular, mordida, soborno. Escuchaba la historia de cierta persona cuando fue a Nicaragua y ya se venía para Estados Unidos, que aparentemente iba a exceso de velocidad en la carretera que lo iba a conducir al aeropuerto de Guatemala, de Nicaragua, para venirse para acá a Estados Unidos. Y un policía lo paró, pero él ya tenía que tomar el avión, ¿no? Y cuando el policía le dice, deme su licencia y su registración, señor policía, yo no soy de aquí y tengo que viajar para Estados Unidos, el policía le dice, deme su licencia y la registración del auto. Y cuando le da la licencia aquí a Estados Unidos, le da atrás de la licencia un billete. Pervertimos a las autoridades y somos culpables nosotros de lo que nuestras sociedades están viviendo, ¿no? No podemos vengarnos, hermanos, porque el concepto de este mundo, hermanos, de justicia, esto está torcido. La Biblia dice en Hebreos capítulo 30, versículo número 31, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Solamente Dios es justo, solamente Dios es recto, solamente Dios sabe lo que tenemos o necesitamos, o cada persona necesita vivir como en pago de su pecado, de su injusticia. Mía es la venganza, dice Dios. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Mire qué tremendo, qué tremenda exhortación. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué cosas pueden ser injusticias, hermanos, a las cuales Dios puede pasarnos después la cuenta? ¿Qué cosas pueden ser injusticias? El maltratar, por ejemplo, a la esposa. Que los hombres maltraten a su esposa. O se puede dar al revés, ¿no? Porque leí hace unos años atrás en un periódico en cierta ocasión, que un esposo llamó al 911, hermano, porque la esposa lo maltrataba. Y la policía no le creía. ¿Por qué? Porque lo normal, ¿qué cosa es? Lo normal es que los hombres maltraten a las mujeres, hermanos. Cosa que no se debe de hacer por ningún punto. Pero se puede dar el caso contrario, que la esposa maltrate también al esposo. Cuando los hijos, por ejemplo, no honran a sus padres, no le obedecen. No hacen. Cuando no le damos a Dios el tiempo que Él nos pide. Eso es injusticia, hermanos. Cuando no honramos el día de reposo de Dios. No podemos, queridos hermanos, por ejemplo, cuando alguien nos hace alguna injusticia, porque los seres humanos tenemos por norma no conocer lo que es justo, conocemos por naturaleza lo que es injusto. No podemos, por ejemplo, amargarnos, ni tener resentimiento, hermanos, contra otra persona. No debemos tampoco alegrarnos por la desgracia de otros, hermanos, cuando Dios castiga a otra persona. Porque la Biblia dice, mía es la venganza. O sea, alguien nos hace algo, un agravio, y nosotros decidimos no vengarnos, que eso es lo correcto, eso es lo que nos dice la Biblia. Pero cuando le decimos a Dios, Señor, encárgate de esta situación. Cuando Dios a su tiempo, hermanos, trata con aquella persona, hermanos, y Dios nos da el momento, el tiempo para ver el castigo que Él está haciendo con aquella persona. Cuidado con albergar un tipo de alegría, hermanos, de gozarnos con lo que Dios está haciendo con la otra persona. Porque eso va a traer amargura
a la vida que... Mire cómo dice Proverbios 24:17, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Cuidado. O sea, este tipo de cosas, hermanos, pueden traer desgracia a la vida nuestra. Cuando entendemos que, hermanos, que Dios es el vengativo, que Dios venga a sus hijos, que Dios es el justo y da el pago equitativo a cada persona. Cuidado con él. Yo no sé, tal vez si usted ha tenido la oportunidad, hermanos, de ver, de vivir, ¿no?, situaciones que le hacen a usted. Yo he vivido eso, hermanos. Yo he vivido, hermanos, situaciones que tal vez una persona en cierto momento, hermanos, me hizo una situación un poquito fea. Y uno tiene la oportunidad, hermanos, de devolverle, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Dice uno, y nos volvemos hasta bíblicos, hermanos. No, porque la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero después Jesucristo modificó ese versículo, hermano, que es el único que puede modificar la Biblia, por cierto, porque Él es la palabra de Dios. Es el único que le puede hacer cambios a la palabra, no nosotros, no nadie más. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, o sea, lo modificó. Y uno puede tener la oportunidad, hermanos, y en cierto momento yo tuve la oportunidad, y usted sabe, eso viene al corazón. ¿Me vengo o no me vengo? Pero como hijo de Dios, hermanos, no estamos llamados a tomar venganza con nadie, hermano. Cuidado con eso. ¿Qué fue lo que hice? Que vine delante de Dios y le dije, Señor, me siento así. Y tú sabes lo que sucedió, esto y esto y esto. Pero no quiero sentir esto en mi corazón. Te lo entrego a ti, por favor, encárgate tú. Y pasaron los meses, hermanos, no sé, varios meses. Con el tiempo, hermanos, me di cuenta de lo que la persona estaba sufriendo, hermano. Dios le estaba pasando la cuenta. Y cuando eso pasó, hermanos, usted tiene dos alternativas. Uno es gozarse por lo que la persona está pasando, y otro es mejor entristecerse, ¿no? Porque realmente cuando Dios le pasa la cuenta a una persona, hermano, Dios se la pasa, hermano, en serio. La persona sufre, hermano. Y es mejor caer en las manos de Dios, hermano. Es mejor dejarle las cosas en las manos de Dios, hermano, que tomar venganza a uno. Porque Dios es, el trono de Él se cimienta en la justicia, en la verdad, dice la palabra. Y cuando dice la palabra de Dios, cuando dice Dios, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Mire cómo dice Eclesiastés 5:8, hermanos. No podemos pervertir el derecho de las personas. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos. O sea, en otras palabras, wow, dice la persona, no te maravilles de ellos, dice Dios. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. O sea, cuando una persona, hermanos, oprime a alguien, porque él es grande, él se siente poderoso, y tal vez arriba de él hay otro más poderoso que él acá. Pero dice la Biblia, hermanos, que arriba de cualquier poderoso aquí en la tierra vigila uno más alto que todos. Y él es el que le va a dar el pago a cualquiera, hermanos. A cualquiera. Porque Dios, su trono se fundamenta en lo que es justo. Mire cómo dice Amós 5:12. A veces pensamos, hermanos, que Dios no ve las cosas. A veces pensamos que Dios se le escapa en algunas situaciones. No, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, Dios lo sabe todas las cosas. No porque un político, un corrupto, alguien, un comerciante, lo que sea, haga cosas que piensa que no lo sabe. Dice, mire cómo dice Amós 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, mordida.
soborno. En los tribunales hacer perder su causa a los pobres. Miren qué tremendo este versículo, hermano. Los seres humanos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen? Compran a los jueces. Miren, en los tribunales hacer perder la causa de los pobres. Abogados corruptos que se dejan comprar, manipular y saben perfectamente bien, porque la misma persona que están defendiendo se lo dice: conmigo tienes que ser transparente, yo soy el que te voy a defender. Decime, ¿lo hiciste tú, sí o no? Y lo saben. Y aún así saben que la persona que van a juzgar, que supuestamente la ley lo tiene allí, es inocente. Y lo hunden, hermanos. Dice Dios: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo. Recibí mordida, recibí cohecho, ¿no? Regalías, compras. En cierto momento, hermano, yo no sé quién se le ocurrió, yo no sé cómo alguien me llamó de Charlotte. Pastor, ¿usted es el pastor Amado Leiva? Le digo yo: sí. ¿De dónde usted me llama? Me dice: yo vivo aquí en Charlotte. ¿Sabe? Si alguien me llama de aquí de Gastonia, en Charlotte hay iglesias, ¿no? ¿Y qué es lo que te puedo servir? ¿Qué? No, pastor, que usted casó a fulana de tal. Le digo: sí, fulana de tal va a la iglesia. No, pero yo quiero que me case a mí. Le digo: pero ¿y vos quién sos? Yo soy fulano de tal y mi esposa es fulana de tal. Le digo: oye, mira, tú puedes ir a la corte en Charlotte, $60, $80, algo de eso. Tú te casas ahí ya. No, pastor, usted no está entendiendo. Le doy $5,000 para que me case. Digo yo dentro de mí: wow, ¿por qué este está ofreciendo dinero para que lo case? Le digo yo: oye, mira, yo tengo como norma no casar a nadie que no sea de la congregación. Esa es mi política, esa es mi norma. Yo vivo bajo ese, porque tengo un concepto alto de lo que es el matrimonio. Yo como pastor me siento con autoridad de llamarle la atención a alguien cuando se está encaminando mal, porque está bajo mi cobertura, porque yo soy su pastor. Pero alguien que yo no conozco, yo no puedo estar casando ahí gente que ni conozco. ¿Qué te pasa? Después me dice: ok, ponga usted el precio. Digo yo: wow, qué tipo, qué es lo que está escondiendo este. Porque cualquiera le llama la atención, ¿no? ¿Qué es lo que estará escondiendo este? Ponga su precio. Wow, este tipo tiene que tener dinero. Le digo: oye, no me estás escuchando, ¿no? Le digo: mira, yo no caso a nadie que no sea la congregación, búscate a otro. Le digo: mira, yo sé de aquí de Gastonia 2 lugares donde puede ir cualquiera. Y aún gente rarita, le digo, que los casan. Ahí los casan. Te van a cobrar $300, $500, muchísimo menos de lo que me están ofreciendo. Ahí te van a casar. No, que yo quiero que me case usted. ¿Y cuál es le dije: no, paz, y le colgué. Haber sido salvado. Hay gente que es así, hermanos. Hay gente que piensa que porque como pueden comprar a alguien en su país, compraban jueces, compraban de esto y compraban lo otro, y como se dan cuenta que aquí o en cualquier otro país los políticos y pastores se dejan vender. Por ejemplo, es justo, hermanos, de que alguien no predique el evangelio que dice la Biblia. ¿Será justo? No es justo. ¿Será justo, por ejemplo, que nosotros no honremos a Dios con nuestra vida? No es justo. Dice Dios: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Hermanos, delante de Dios no nos podemos esconder. Imagínense si pastores, ministros, abogados, jueces, cuando alguien le va a decir, le pasan cierta mordida, cierta cosa, ¿no?, por abajo de la mesa. Dígame una cosa: ¿con qué cara después un pastor, hermano, un ministro, pueda pararse delante de una congregación y predicar el evangelio? Ese es el mundo que estamos viviendo, hermano. Dice que afligís al justo, recibís cohecho en los tribunales, recibís mordida, y hacéis perder la causa de los pobres.
Dice Dios, yo sé de tus muchas rebeliones y tus muchos pecados. Cuando hacemos los incontax, hermano. Esta semana se me acerca alguien en la compañía y me dice, señor amado, me dice, usted pudiera, me dice, cuando yo llené la aplicación, y yo le ayudé, yo recordé que yo le había ayudado a llenar la aplicación, ¿no? Me dice, se me olvidó poner una cantidad porque me están quitando mucho. Me están quitando mucho en cada cheque. Le digo yo, pero que aquí, esto no es Honduras, hombre. Porque para desgracia era hondureño. Esto no es Honduras, le digo yo. Esto es aquí Norteamérica, tú. Aquí tienes que pagar impuestos. ¿Qué te pasa? No, que yo no puse hijos. Le digo, ¿realmente tú tienes hijos? Y se quedó callado como 2 o 3 segundos, ¿no? Después me contestó que sí. Dije yo, este está mintiendo. Y se me acercó el supervisor general que tenemos. Entonces me dice, no, ¿qué pasa? Le digo, no, este tiene hijos ahora. ¿Y qué pasó? Me dice, pregúntale qué es lo que quiere. No, que dice que le ponga, que la compañía ahora quiere que le ponga ahí. ¿Y cuántos hijos quieres ponerle tú? Me dice, 4, me dice, 4 quiero que me ponga. Le digo yo al supervisor, dice que 4 hijos tiene. Se va el supervisor, ¿no? Y me quedo con él. Le digo yo, oye, ¿tú tienes los Social Security de esos 4 muchachos? Dicen, se quedó trabado ahí como carro cuando no quieren sentar. Le digo yo, oye, esto es Norteamérica, esto tú tienes que obedecer las leyes. Aquí en Norteamérica o en Honduras o en cualquier parte donde vivas, esta es una sociedad organizada. Si tienes 4 hijos, está bien que la compañía te ponga 4 hijos, pero no estés poniendo cosas solamente para salvarte de algo, porque a la hora tú puedes, la gente lo que piensa, hermano, que puede hacer sus trueques aquí en la tierra y que Dios también se puede salvar de ese tipo de trueques raros, torcidos que hacemos a veces. Aquí lo podemos tal vez hacer, engañar a las personas, hermanos, engañar al gobierno, en los incontax. Personas tal vez que ganan más, declaran menos para no pagar muchos impuestos, lo que sea. Hay tantas cosas, hermanos. En Gálatas, capítulo número 6, versículo número 7, mire cómo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El juez justo del universo no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a comer, va a segar. Cuando está en el trabajo, hermano, la gente a veces le puncha a otro, le marca a otro y él no va a trabajar. ¿Qué le parece? Y cuando no, porque ya me ha tocado vivirlo, hermanos, en el trabajo. A mí realmente ese tipo de cosas no me gusta. Y cuando yo veo que el otro está marcando dos pins diferentes, le digo, oye, ¿cuántos pines tenés tú? No, yo tengo mi pin. ¿Y por qué estás marcando 2 pines ahí? ¿Qué te pasa? No, oye, deja de estar haciendo eso. La gente lo ve como algo normal, hermano. Miente y piensa que se van a salir con los de él, hermano. Y hay gente, hermanos, que hasta uno de ellos en una ocasión me dijo, oye, yo soy hasta cristiano. Y digo, wow, qué vergüenza para el evangelio. Oye, no andes diciendo que eres cristiano aquí, tú. No, porque se llevan hasta las cosas de la compañía, papel higiénico, hermano. ¿Que para qué quiere papel higiénico en su casa, hermano? Si con lo que puede comprar ahí, la compañía tiene un montón, pero la compañía lo hace para todo el mundo. Sacan cosas y roban cosas y piensan que la gente en sus trabajos, hermanos, no porque el jefe ahorita no, porque esto la compañía le sobra. ¿Quién te ha dicho que a la compañía le sobra eso? La compañía lo compra para todo el mundo. Pero no es que la compañía le sobren las cosas. Y pensamos, no, porque yo no tengo en mi casa, pues para eso estás trabajando, pues. Deja de estar bebiendo cerveza y compra las cosas que en tu casa se necesitan. Sí, tal vez no podemos controlar, hermanos, tal vez la conducta de los demás, pero sí podemos controlar nuestra conducta.
Debemos de ser honestos, justos, equitativos. Deuteronomio, capítulo número 16, versículo 18 en adelante, Dios le dice a Israel, a la nación de Israel, mire cómo le dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te da en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Para qué deben de ser los jueces y los oficiales? Para que juzguen al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas trueques raros, no hagas acepción de persona. Ah, no, porque este es mi primo, dijo aquel en Honduras. No, voy a poner a mi gente en la Corte Suprema. No es la Corte Suprema, sí, pero también creo que la tiene en la Corte Suprema, en la cosa de elecciones, ¿cómo se llama eso? El Consejo Electoral. A su tío, a su hermano, a su abuelo, a su primo, de todo. Todo lo que aquellos dicen en la Corte Suprema o en otro, pues a él le va a favorecer. Eso es lo que estamos viviendo, hermano. Jueces y oficiales pondrán en todas sus ciudades que Jehová tu Dios te dará en sus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El soborno va a hacer que pienses distinto, dice Dios. Te va a cegar el entendimiento. Va a torcer, va a pervertir tus palabras. Dice el versículo número 20, la justicia seguirás. Miren, 2 veces lo repite. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice la Biblia más adelante, Pablo a la iglesia de Colosenses, le dice en el versículo número 3, capítulo 3, versículo número 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera. En otras palabras, lo que el hombre siempre va a cosechar, lo va a alcanzar. Hay personas que dicen, bueno, yo he robado, yo he defraudado, yo he mentido, yo tengo 2 mujeres y a mí no me va bien. A una la tengo bien, a la otra pues desde que llego me atiende bien. Y piensan que pueden hacer este tipo de trueques raros y que Dios se chupa el dedo. Yo no sé lo que la gente pensará. Mas el que hiciera injusticia recibirá la injusticia que hiciera. Después cuando se muere enfermo, solo. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Ah? Quiero decirte algo para concluir, hermanos. En el estado de Kentucky, hermanos, un juez cometió, me daba cuenta de esto, un juez cometió una infracción. O sea, quebrantó la ley el propio juez. ¿Ah? ¿Y sabe lo que hizo este juez delante de otro juez, hermano? Se juzgó a sí mismo. Conforme a la misma ley que él mismo, hermanos, juzgaba a otras personas. Se juzgó a sí mismo. Y se puso, hermanos, la condena que él mismo le daba a otras personas que infringían esa ley, hermanos, delante de otros jueces. Y se puso, hermanos, la multa, no se la bajó. Se puso la misma multa que le daba a los que infringían esa misma ley, hermanos, delante de otros jueces. Hermanos, al día siguiente, hermanos, los periódicos hablaron de esta acción de este juez. Y dice, wow, ellos decían, la gente del estado de Kentucky, estamos orgullosos de tener autoridades así, que no hacen excepción de personas ni de ellos mismos. Y esto es un mensaje, hermanos, que este mismo juez le estaba dando a otros jueces. Ninguna persona está por arriba de la ley. Ninguna. Así que aquella comunidad, hermanos, empezó a proclamar que se sentían orgullosos de tener jueces de ese carácter, hermanos. De ese carácter. Dice la Biblia en el Salmo 106, versículo número 3, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo.
Una pregunta, hermanos. ¿Merecemos respeto los unos a los otros? ¿Cree usted que eso es justo? ¿Cree usted que el hombre merece respetar a su mujer? ¿Verdad? Sí, por supuesto. No lo olvidemos. ¿Que la mujer respete a su marido? Por supuesto que sí. No lo olvidemos. ¿Usted cree que los padres merecen obediencia, merecen respeto, merecen que los dignifiquen sus hijos? Por supuesto que sí. No lo olvidemos. Hay personas, hermanos, que cuando vienen a Cristo piensan que Jesucristo como la Biblia dice que Cristo perdona pecados, y así mismo es, la persona que se arrepiente, Jesucristo le perdona sus pecados, pero ellos conectan ese momento con lo que hicieron atrás. Dice, bueno, dejé allá mujeres abandonadas, hijos abandonados, pero ahora soy nueva criatura. No. Ahora que eres nueva criatura, tienes que entender que tienes que hacer algo por aquella mujer que abandonaste, por aquellos hijos que abandonaste. Personas que vienen, uno como pastor, hermano, se da cuenta de eso. Vienen mujeres acá. ¿Y vos qué haces aquí sola en Estados Unidos? ¿Tú no tienes marido? Sí, lo dejé allá en Camanapia, allá en mi país. ¿Pero y qué haces aquí tú sola, tú? Y era una mujer joven, hombre. No, pues aquí, no. O trabajas para traértelo, o te regresas. Pero pastor, ¿usted por qué me dice eso? Porque yo he visto 20,000 ejemplos, yo sé cómo se maneja esta situación. Hombres que se vinieron solos, que dejaron a su mujer y a sus hijos. Ahora soy nueva criatura, el Señor perdonó mis pecados. De ahora en adelante voy a hacer una nueva vida en Cristo, como dice la palabra, y me voy a casar. Oh, tú no eres casado. No, yo soy casado allá. ¿Qué clase de nueva vida tú te estás refiriendo tú? No. O la traes o te regresas. No, porque el ser humano tiene este tipo de situaciones, cambalaches medio raros que quieren hacer con Dios, hermanos. Hemos ofendido a personas y nos olvidamos de pedirle perdón. Personas, hermanos, que después de conocer a Cristo cruzan las fronteras, por ejemplo. Mire, esta situación yo la he mirado muchas veces en la montaña, por ejemplo, la miraba mucho. Cierta ocasión alguien se me acercó y me dice, pues ahora soy cristiano, pastor. Oh, mira qué bueno tú. ¿Ya te bautizaste? ¿Estás bien? Sí, pastor, estoy bien. Y en unas semanas después me dice, quiero regresar a mi país. Oh, ok, muy bien, ¿ya tienes tu pasaporte? No, voy a cruzar la frontera. Digo yo, bueno, ¿tienes alguna credencial de tu país? Sí. Ok. No, pero voy a regresar. No, eso no trabaja así. ¿Pero cómo que no? No, ¿cómo vas a violar la ley? No, pero yo puedo. No, ¿quién te ha dicho que puedes? O sea, ahora tú no me estás diciendo que eres cristiano. Sí, pues el cristiano no está llamado a violar las leyes. El cristiano está llamado a cumplir las leyes. Una persona que viola la ley se para delante del juez y le dice, señor juez, ahora soy nueva criatura, soy un cristiano, y por lo tanto la Biblia dice que ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el juez se baja los lentes y le queda viendo así, ¿y yo qué culpa tengo tú? Te robaste esta situación y las leyes de los hombres las tienes que pagar sí o sí, dice el juez. No, porque las personas tenemos esta creencia rara, hermanos, dentro de nosotros. Hermanos, la justicia de Dios demanda castigo, así como la justicia también de los hombres, hermanos. La Biblia dice, hermanos, en Proverbios 14:34, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Hermanos, me llama la atención, por ejemplo, cuando la Biblia dice en Isaías 32:17, mire lo que hace Dios, por ejemplo, cuando nosotros practicamos la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. O sea, hacer justicia, ¿no? Será paz. Y la labor de la justicia, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.
y mi pueblo habitará en morada de paz. Mire como consecuencia, hermano, de que a una nación, una persona practique la justicia. En habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y en recreos de reposo. ¿Verdad? En recreos de reposo. O sea, dice, el efecto de la justicia será paz. Para la nación, hermanos, que practique la justicia va a ser paz. Va a haber reposo para siempre. ¿Ah? Reposo y seguridad para siempre, dice. Mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. O sea, cada nación, hermanos, que se ha fundamentado en practicar la justicia. Este país, por ejemplo, hermanos, anteriormente, como le decía, la ONG, hermanos, hizo una encuesta donde los países más corruptos eran los hispanos, los latinoamericanos y los africanos. Una media famita ahí medio rara, ¿verdad? Donde nosotros podemos llegar a cualquier lugar y nosotros pensamos que tal vez venimos a este país y como allá se compraba al policía, tal vez pensamos que aquí también podría ser, ¿no? Y tal vez se puede hacer, yo no digo que no, pero no es lo correcto. El país, hermanos, que dicta leyes injustas va a pagar el precio. Estados Unidos, hermanos, anteriormente era una nación próspera en Dios. Hacían leyes para favorecer al pobre, no para oprimir al pobre. Hacían guerras en contra del hambre, no contra el hambriento. Hacían leyes justas, hermanos, y Dios como consecuencia de ello prosperó a Estados Unidos. Hoy día, hermanos, para mí es incoherente que un Congreso diga: vamos a proteger a las ballenas, a los animales en extinción. Pero digan al siguiente día, hermanos, es legal el aborto. Es algo incoherente, es algo que no tiene... Mira cómo dice, no sé, tal vez si Isaías 10:1, dice la Biblia: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, Isaías 10:1, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Dice la Biblia: hay de los que dictan leyes injustas y de los que prescriben tiranía. A veces pensamos, hermanos, que Dios no va a juzgar estas cosas. De Jesucristo dice la palabra de Dios. Quiero terminar diciéndote esto. Jesucristo dice la Biblia acerca de Cristo. En el Salmo 45:7 es el mismo versículo que aparece en Hebreos 1:9. Dice: has amado la justicia y aborrecido a la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios aborrece lo que es injusto, aborrece lo que es malo, porque su esencia misma es santa, es pura, es buena. Dios rechaza todo lo que es injusto, todo lo que es malo. Y por último, quiero leerte lo que dice Romanos 6:23, dice la Biblia, y esto es para todo mundo: el que practica injusticia, el que practica la maldad, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, o sea, es separación de Dios, de la presencia de Dios. La paga, el salario, por ser una persona corrupta, por dictaminar leyes, ponerse al lado de lo que es injusto y defender lo que es injusto, es muerte, dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia, hermanos, es algo que viene de Dios, y Dios quiere que cada uno de sus hijos, de nosotros, las practiquemos, que obedezcamos las leyes. Mucho más también, si obedecemos las leyes de Dios, va a ser fácil obedecer las leyes de los humanos, aquello que es justo y recto. No leyes, hermanos, en las cuales sean injustas, porque a veces los políticos a veces crean leyes para favorecer a los más ricos, crean impuestos para favorecer a los más ricos. Esto es injusto. Y estamos llamados, hermanos, a obedecer lo que es justo, lo que es agradable delante de Dios. Vamos a orar.
Querido Dios y Padre Celestial, Señor, delante de ti, oh Dios de los cielos, Señor, podemos decir, oh buen Señor, que sentimos, Señor, debemos de estar, oh Dios de los cielos, agradecidos por tu palabra, por enseñarnos, buen Señor, lo que es justo, lo que es bueno, lo que es agradable a ti. Ayúdanos, oh Dios maravilloso, Señor, mi Dios Padre, a poder, Señor, ser el reflejo de tu gracia en nuestros hogares, que nuestros padres puedan ser ejemplo de ti, Señor. Nuestros hijos puedan ser un ejemplo que te pueda agradar a ti, oh Dios de los cielos. Porque nuestras propias vidas sean, oh buen Señor, el reflejo de tu gracia. Ayúdanos, maravilloso Dios, Señor, que cada momento de nuestra vida, oh buen Señor, podamos vivir la vida que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a practicar aquello que es justo, aquello que es agradable delante de ti. Ven, Señor, y establece tu reino en tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, que tu iglesia, en todas partes del mundo, oh buen Señor, podamos ser el reflejo de tu justicia, oh Dios de los cielos. Proclamar que tú eres Dios eterno, Dios maravilloso, Dios bueno, Dios clemente, Dios justo, que has cimentado tu trono en justicia, oh buen Señor, y en la verdad, y en la misericordia. Ayúdanos, oh buen Señor, a ser reflejo de tu gracia, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, te damos. Amén, Señor. Y amén.